esta reunión puedan hacerlo con posterioridad. Entre ellos te manda un cariño, un saludo muy especial, Rafaele de Giorgi, que le hubiera gustado estar aquí, al igual que el titular de la Cátedra de Sociología, el doctor Enrique Zuleta Puceiro, también te manda un cariño. Y bueno, ya te escucharán por YouTube si es que sale bien esto de la grabación, que esperamos que sí. Así que, señor director Ricardo Rabinovich, le paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, querida profesora. En nombre del Departamento de Ciencias Sociales y también en representación del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, quiero primero y fundamental dar la bienvenida al invitado muy de honor, porque nos honra verdaderamente, el profesor Dr. Valerio Pócar, professore, questa è casa sua, la Università di Buenos Aires, la Facoltà di Diritto è casa sua, li aspettiamo fisicamente anche nel futuro y realmente una vez más, bueno, el tema en sí que trabaja el profesor Pócar es un tema que en particular a mí en lo personal y entiendo que a muchas de las profesoras y muchos de los profesores del Departamento de Ciencias Sociales nos interesa de una manera muy especial. Yo no puedo dejar de recordar que en su novela, que me parece que mantiene total interés a pesar de los muchos años, décadas que han pasado, La Cruz Invertida, Marcos Aguinis hace una vinculación entre, a través de ese nefasto personaje que él tan bien va delineando en las páginas de este libro, hace una vinculación entre la violación a los derechos humanos y la satisfacción de torturar o lastimar a animales no humanos. Esto es algo que lo vieron tal vez primero no los juristas, sino como en el caso de Marcos Aguinis, los escritores, los que se dedican a la filosofía, a la antropología y demás. Es interesantísimo tratar esta cuestión porque uno de los comentarios que más se suelen hacer a quienes defendemos los derechos de los animales no humanos es: caramba, con tanta violación que hay a los derechos humanos, ¿a qué dedicar el tiempo a los derechos de los otros animales? Entonces, en general, la respuesta, que es difícil en estos casos, porque en general estas posiciones son bastante cerradas, pero la respuesta tiene mucho que ver con lo que viene desarrollando el profesor Dr. Pócar. Esa vinculación de decir, vamos, es muy difícil que tú respetes los derechos humanos si no respetas al mismo tiempo los derechos de los otros animales. Así que, querida profesora Laura Lora, una vez más, las felicitaciones desde el Departamento de Ciencias Sociales, la enorme satisfacción que genera a toda la comunidad del Departamento de Ciencias Sociales contar con profesoras como tú, que son capaces de organizar permanentemente eventos de enorme valor académico y que colocan realmente a la Facultad de Derecho en aquel camino que muchas y muchos consideramos que debe seguir, que es el de abandonar tanto como sea posible y ojalá muchísimo esa idea de la facultad repetidora de leyes y de sentencias, memorizadora de textos sacrosantos de cátedra que al terminar de leerlos hay que decir amén y cosas por el estilo, y que apunta al pensamiento crítico, que apunta a la permanente deconstrucción, que apunta a la visión del futuro y que apunta a cambiar el mundo. Porque creo que si algo nos ha puesto en epifanía el COVID-19 es algo que sabíamos, pero que a veces tiene que venir alguien y que te lo diga. Y si ese alguien se llama coronavirus, pues bueno, que venga. Y es que el mundo en el que vivimos es una porquería. Y entonces, si realmente queremos que nuestras facultades de derecho sean centros de conservación de un mundo de porquería, de repetición de un mundo de porquería, de reiteración del mundo de porquería, o queremos que nuestras facultades de derecho en toda la tierra sean centros de modificación de la realidad.
Entonces, eventos como estos, profesora Laura Lora, con invitados de lujo, como tenemos hoy, son justamente las piedras donde humildemente se construye la idea de una facultad de Derecho que apunte a generar sonrisas de niñas y sonrisas de niños, que creo cada día más que es para lo único que verdaderamente el derecho debe servir. Muchísimas gracias y muy bienvenido, profesor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Mari Belov, te paso la palabra. Buenos días, buenas tardes, profesor Pócar, a todos los amigos y amigas, colegas que están hoy, esta mañana compartiendo este espacio privilegiado, como ya se dijo. Yo le agradezco a todos, a la profesora Lora, al profesor Rabinovich, a ustedes, pero otra vez creo que, solo voy a ser muy breve, le agradezco a la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Le agradezco a la posibilidad que nos sigue dando todavía, y aún con COVID, y aún con todas las dificultades de todo tipo que tenemos, de poder esta mañana estar unidos por el afán de entender mejor, de conocer mejor y de pensar mejor los temas de nuestras disciplinas para, como dijo el profesor Rabinovich, aportar a un mundo mejor. Entonces, esta posibilidad que nuestra universidad nos sigue dando es un privilegio extraordinario, del que son productos, sin duda, la profesora Lora, el profesor Rabinovich, y a través de lo que definió históricamente a nuestra universidad, el intercambio con los grandes maestros de la ciencia jurídica y social del mundo, como es en este caso nuestro invitado, el profesor Pócar. Entonces, yo solo quería, se lo puse en un mensaje recién al profesor Rabinovich, es un privilegio, pero no en un sentido formal, es como algo, un regalo de la vida, que uno pueda ser el instrumento para que una obra como la que produjo el profesor Pócar, en un momento en el que estos temas no estaban tan instalados, pueda, a través de la generosidad del profesor Pócar y de la generosidad de la profesora Lora, que se tomó el trabajo de buscar el libro, de traducirlo, el profesor Pócar que se dio los derechos, y en un esfuerzo colectivo, personal e institucional, les decía, es realmente un privilegio, un lugar, ser el instrumento de eso, que es la facultad y el departamento de obligaciones, es algo excepcional. Es algo excepcional porque me permite ser parte, me recuerda que soy parte de una comunidad a pesar de las dificultades, y me permite indirectamente, si bien esta no es mi disciplina, contribuir a la difusión de ideas en la línea que planteó el profesor Rabinovich. Esto es esa pequeña semillita para tener una discusión de máxima calidad científica, como las que nos propone el profesor Pócar, pero profundamente comprometida con la realidad, que es algo que a veces en nuestros debates latinoamericanos pareciera que son cosas que no se pueden juntar. Entonces, si estamos en una preocupación intensa por cambiar la realidad, no somos rigurosos científicamente. Y si somos rigurosos científicamente, tenemos que estar en la torre ahí aislados del sufrimiento real y de los problemas que tiene el mundo. Entonces, me parece que, para terminar, el libro reúne estas dos características. Muchas gracias, profesora Lora, ejemplo de la mejor tradición universitaria, compañera de investigación desde chicas, y profesor Rabinovich también, compañero de colegio, del Colegio Nacional y de la facultad, compañeros de camino. Muchas gracias a todos, profesor Pócar, es todo lo que quería compartir. Gracias por invitarme a decir unas palabras. Gracias. Bueno, ahora voy a decir unas muy, muy breves palabras presentando a Valerio en relación a lo que decía Mari, y yo les adelanté que iba a contar una anécdota. La anécdota tiene que ver con que
con motivo del apoyo institucional de la Facultad de Derecho, en realidad de la Universidad de Buenos Aires, porque fue el programa de viajes internacionales que financió la Universidad de Buenos Aires para que yo pudiera asistir a los 20 años de creación, a la celebración de los 20 años de creación del Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, donde muchos sociólogos del derecho de nuestra facultad se han formado allí, o digamos, porque han realizado cursos o estancias, o la maestría internacional en sociología jurídica, que desde allí se imparte. Bueno, con motivo de asistir a este evento tan importante para la sociología jurídica, tuve la oportunidad de conversar con Valerio. Ya habíamos coincidido en otros congresos de la disciplina a nivel internacional, pero bueno, en esa oportunidad hablamos, y cuando le comenté de mi reciente experiencia de haber traducido el libro de Elicho Resta, otro gran sociólogo del derecho, querido también amigo de Valerio, le dije, acabo de traducir un libro, La infancia ferita, del amigo Elicho Resta, y quedé muy contenta con esa labor, y entonces me animo a proponerte traducir tu libro sobre los animales no humanos, porque es un tema que realmente en la Facultad de Derecho, yo, digamos, empecé a tomar conocimiento de ese tema a partir de ahí, pero después revisando y uno investigando, lo que aparecían eran discusiones respecto al tema de si los animales eran, pero muy pocas, eran sujetos de derecho. Es decir, no se hablaba de los animales no humanos. Con Valerio hemos logrado instalar, no solo en la Facultad de Derecho, sino creo que en toda Latinoamérica y en el mundo, el concepto de animales no humanos. Así que bueno, esa es la anécdota personal. Otra anécdota, bueno, respecto de la biografía de Valerio, comentarles que él se inició bajo la guía del profesor Renato Treves, que es reconocido en Argentina como uno de los fundadores de la sociología del derecho en Argentina. Él se exilió en el periodo de las entreguerras, producto de las persecuciones que había en Italia, y a través del profesor Cosio fue recibido en Argentina y empezó a dar sus clases de filosofía del derecho y luego de sociología en la Universidad Nacional de Tucumán. O sea que el maestro de Valerio y también el maestro de Vincenzo Ferrari, hemos tenido el privilegio de tenerlo en nuestro país por casi 10 años impartiendo conocimientos de filosofía y sociología del derecho. Valerio se ha desempeñado siempre en el campo de la docencia y de la investigación en temas de filosofía del derecho, de sociología del derecho, profesiones jurídicas, y también ha hecho grandes aportes a la bioética, ha conformado asociaciones muy prestigiosas de bioética, ya lo voy a mencionar, y los aportes en concreto en relación a los animales no humanos los comienza a hacer en la década de los 90, presentando ponencias en los congresos internacionales de sociología jurídica. Él mismo cuenta en una nota al pie de página de su libro que cuando por primera vez presentó una ponencia, sus colegas se reían porque traía la perspectiva sociológica, abordaba desde la sociología el tema de los animales no humanos, y al año siguiente Loan Society lo reconoció y le publicó su trabajo, y desde entonces no ha dejado de hacer grandes aportes. Ha sido profesor de Sociología del Derecho en la Universidad de Messina, en la Universidad de Milán y en Milano Bicocca, de donde es profesor emérito. También ha sido socio fundador del movimiento antiespecista, esto es importante decirlo, y del Comité para la Ética del Fin de la Vida. Ha sido también el tutor de los derechos de los animales en la Comunidad de Milán, y luego de haber hecho esa experiencia de trabajo allí, también fue tutor, y creo que lo sigue siendo, no sé, ahora nos vas a aclarar, Valerio, tutor de los animales en Castel San Giovanni, que es un pueblito vecino a Libelli, donde vive actualmente Valerio. Valerio, te paso el micrófono y estamos todos expectantes para escucharte. Bueno, buenos días, en Italia es buenas tardes.
Muchas gracias por estas palabras de presentación demasiado lisonjeras, que no creo merecer. Palabras muy amistosas. Y quiero decir también cariñosas, ¿verdad? Agradezco mucho a esta invitación que me honra verdadera, y me permite exponer algunas ideas acerca de un tema que ha ocupado mucha parte de mis últimos 30 años, desde el punto de vista científico, claro. Por favor, disculpen mi pobre castellano, tal vez un poquito macarrónico, pero a pesar de ello, espero que ustedes podrán entenderme bastante bien. Ahora es óptimo tu castellano. Pero es mejor si leo lo que he escrito, porque hablar sin reglas, sin un escrito es bastante difícil. Bueno, ¿cuáles relaciones deben existir entre hombres y animales no humanos? Si los animales no humanos son objetos morales, si a los animales no humanos se les debe reconocer derechos, son interrogantes que se han formulado durante toda la historia del pensamiento humano. Al menos desde la revolución darwiniana, la contiguidad biológica entre los humanos y los animales no humanos apareció no solo difícilmente discutible, sino también evidente para el sentido común. En estos últimos años, la conciencia de la gravedad de los problemas ecológicos que la sociedad humana debe afrontar por causa de la inconsciencia económica y política que ha caracterizado el denominado progreso tecnológico, fue difundiéndose de manera creciente y ha puesto como improrrogable la exigencia de discutir y repensar la relación entre el hombre y la naturaleza. También en este contexto, la cuestión concernente al estatus moral y a los derechos de los animales se replantea con un vigor tal vez jamás evidenciado con anterioridad. Sobre la cuestión en general de la relación entre los humanos y los animales, el pensamiento humano se detuvo largamente. Y el hecho no es sorprendente si solo se piensa en el rol que desde los albores de la civilización humana los animales han ocupado en y para la vida de los humanos. Por supuesto, los humanos han construido su propia cultura de los animales, que a menudo tiene poco o nada que ver con la realidad biológica y etológica de los mismos. La concepción antropocéntrica del mundo, aquella que pone a los humanos al centro del universo y los considera medida y fin de toda realidad, concepto que caracteriza el pensamiento humano y especialmente aquel occidental, pretendió partir el mundo de los seres vivos en dos, separando los humanos de una parte y todas las otras especies animales y vegetales de la otra. Ideas humanas que podemos definir como especistas, vale decir, ligadas a una discriminación fundada en la diferencia de especie. La concepción antropocéntrica del mundo, a la cual descienden tanto la afirmación de la prioridad de los humanos respecto a todo otro ser viviente, cuanto un pretendido derecho de los humanos al dominio del mundo, tiene orígenes tan antiguos que no pueden ser rastreados. Esta concepción se funda principalmente sobre dos presupuestos, asumidos como hechos, de los cuales se derivan la especial dignidad de los humanos respecto a todo otro ser viviente
por sobre todas las cosas, que los humanos y solamente los humanos están dotados de alma. Y en segundo lugar, que los humanos y solo los humanos poseen capacidad de raciocinio. Inútil es decir que dicho modo de pensar fuera cuestionado por los resultados de las recientes investigaciones en el campo biológico y etológico, que con gran cantidad de pruebas han confirmado aquello que también el hombre común puede observar, que además de sensibilidad y capacidad de sentimiento, los animales muestran también la capacidad de raciocinio. No solamente prueban dolor y placer, sino también sospecha o temor, curiosidad, orgullo, hasta el autocomplacimiento. Y además son capaces de resolver problemas, de incorporar y elaborar informaciones tomadas no solo de la experiencia inmediata, hasta decantarla y transmitirlas a través de procesos comunicativos y educativos, construyendo cultura. Sin embargo, es necesario agregar a la discusión las siguientes preguntas. ¿Los animales son sujetos morales? Y por lo tanto, ¿es posible considerar a los animales como titulares de derechos? Razonando de forma diferente, llegaríamos a los argumentos de principio del especismo. Los seres humanos entran en la esfera moral porque son seres humanos, de modo que el criterio de distinción sería la especie como tal. Sobre la base de una presunción no demostrada, yo creo indemostrable, del mismo tipo de aquellos que demasiado fácilmente podrían ser utilizados y fueran utilizados como fundamento de otras discriminaciones irracionales, como aquellas basadas en la diversidad de razas, el racismo, y de género, el sexismo. Para que la esfera moral se limite a los humanos, sería necesario encontrar una característica que todos los humanos, sin excepción, posean y que ningún otro ser viviente posea. Mientras la capacidad de razonar no es común a todos los humanos y viceversa, buenos motivos nos inducen a considerar que es, al menos en parte, común a muchos animales. Mientras la capacidad de expresarse no es común a todos los humanos y viceversa, la investigación científica nos ha demostrado que las especies no humanas utilizan lenguajes aún más complejos. La capacidad de gozar y sobre todo de sufrir es común a todos los humanos, pero es común también a los animales no humanos. Por ende, ninguna de estas características es válida para establecer la frontera de la esfera moral. Falta establecer, admitiendo que los animales pueden ser titulares de derechos, o cuanto menos destinatarios de deberes, en virtud de qué cosa se sostienen tales derechos o tales deberes, y de cuáles derechos o deberes podría tratarse. Una primera y simple respuesta, tal vez suficiente a nuestros fines, ahora, está en los siguientes puntos, uno de carácter teórico y otro de carácter empírico. Desde el punto de vista teórico, parece plausible afirmar que el fundamento del derecho subjetivo está en el principio de similitud, es decir, en la proposición por la cual situaciones similares deben ser tratadas de forma similar. Eso significa que ninguna pretensión encuentra en sí misma su fundamento para así poder presentarse y poderse sostenerse por sí misma, pero cuando una pretensión proveniente de un sujeto en relación a una cierta característica propia
sea reconocida y socialmente legitimada, no se puede racionalmente negar que la misma exigencia deba ser reconocida cuando sea propuesta por otro sujeto, si este sujeto posee la misma característica. Desde el punto de vista empírico, solo se trata entonces de verificar si dos sujetos tienen la misma característica. Entre humanos y animales, prescindiendo de cada posible diferencia, algunas características son comunes. Por ejemplo, justamente la capacidad de sentir alegría y sobre todo la capacidad de sentir dolor. Por lo tanto, si se considera que los humanos pueden legítimamente presentar la pretensión que sus sufrimientos son limitados o que ellos pueden admitirse solamente en ciertas condiciones, es razonable considerar que lo mismo deba suceder legítimamente para los animales. El principio ético y jurídico del tratamiento similar para situaciones similares tiene un alcance totalmente general y llega a representar un metaprincipio de cada derecho, comenzando justamente con los llamados derechos humanos. Los mismos criterios permiten responder a la pregunta ¿cuáles derechos? En cuanto a los animales tengan características comunes con los humanos y por ende sean portadores de análogos intereses, se les debe reconocer el derecho a la tutela de tales intereses, con la misma limitación impuesta a los humanos. La batalla por los derechos humanos ha demostrado con clara evidencia la inconsistencia de las motivaciones que sustentaban ciertas obviedades culturales discriminatorias, como aquella basada en el género, en la etnia y en la edad. El racismo, el sexismo y otros ismos disculpen, no he cerrado el móvil. Decía, el racismo, el sexismo y otros ismos aparecen ya como argumentaciones ideológicas y retóricas a los fines de justificar la violencia y de justificar la opresión y la explotación que ello genera. Así, este tipo de argumentación se volvió culturalmente inverosímil. La cuestión de los derechos de los animales muestra un singular paralelismo con la cuestión de los derechos humanos. La desigualdad de los derechos entre humanos es percibida como injusta porque ya hace tiempo que la idea de la igualdad entre humanos es, al menos en línea de principio, adquirida. De modo que es forzoso admitir que si hay desigualdades, ellas no pueden ser justificadas. Al contrario, la diferencia entre humanos y animales, aún no siendo claramente fundada y sólidamente demostrada, es percibida por la mayoría como evidente, con la consecuencia que la mayoría no encuentra dificultad en admitir que tal desigualdad es justa. Obviamente, no se quiere negar que entre humanos y animales existen diferencias. Solamente se quiere discutir si las diferencias sean tales de justificar la disparidad de tratamiento. O mejor aún, que no se haya suficientes puntos en común para imponer, al menos con referencia a tales puntos, la paridad de tratamiento. El criterio de la reconocida diversidad, impulsado hasta negar la existencia de puntos comunes, ha permitido a la especie humana construir y legitimar una jerarquía de la naturaleza que simplemente refleja los intereses de los humanos con respecto a todos los demás seres vivientes.
La historia de la relación entre los humanos y la naturaleza fue, por mucho tiempo, escrita por los vencedores, y las filosofías y las religiones antropocéntricas las legitimaron ideológica y culturalmente. El hombre se ha considerado medida de todas las cosas, y particularmente la medida de su diversidad del resto del mundo. Aun si la distinción entre el hombre y la naturaleza como sistemas contrapuestos no encuentra explicación satisfactoria desde el punto de vista de la realidad práctica. Y solo con esfuerzo, lentamente, esta división no demostrada y por consiguiente irracional, se va colmando solo a través de la macroscópica gravedad de sus consecuencias, el desastre ecológico. Lo infundado de la tesis de la diversidad ontológica radical entre humanos y animales se hace siempre más evidente a medida que la investigación científica avanza. Pero, más allá de los resultados, me parece evidente que la tentativa de distinguir ontológicamente entre humanos y no humanos, siendo, por ejemplo, que los primeros tienen almas y los segundos no, es racionalmente inconsistente. Inconsistente al respecto al reconocimiento de los derechos. Un peso no mayor puede ser atribuido al otro argumento tradicionalmente utilizado para fundar una distinción ontológica entre humanos y no humanos, aquel de raciocinio. Como recientemente se ha observado, es totalmente evidente que la teoría evolucionista ha corroído las bases mismas del fundamento empírico de la distinción, es decir, de Darwin en adelante. Aparece plausible considerar que las diferencias encontradas con referencia a muchos aspectos de la vida, comprendidos muchos aspectos psicológicos y morales, entre los humanos y los animales, son diferencias mayormente de grado y no de esencia. Los animales fueron objeto de subestimación, sobre todo desde la perspectiva de sus capacidades intelectuales y emotivas. Bueno, cambiamos otro argumento. La violencia colectiva necesita de justificaciones y las encuentra justamente en la atribución de una cierta cualidad al sujeto que sufre una violencia tal de justificar el hecho violento. En el ejercicio arbitrario de la violencia, la mejor justificación para quien la ejerce es la atribución a la víctima de una naturaleza y o de cierta cualidad que justifica y legitima el sometimiento naturalmente, entre comillas, fundado sobre una, entre comillas, natural inferioridad. Las ideologías discriminatorias que han constelado y acompañado la vida social de los humanos a través de la historia han representado la legitimación de una relación de dominio justificada por una presunta natural inferioridad de los sujetos dominados. Más precisamente, algunas diversidades objetivamente existentes y por sí innegables han permitido, a través de una atribución de cualidad y de significado, con respecto a las diversidades mismas, individualizar una presunta inferioridad al punto de legitimar un dominio, entre comillas, justificado. Más precisamente aún se ha sostenido, a través de una petición de principio, que los puntos en común pudiesen ser pasados por alto sobre la base de una experiencia específica, diferencia entendida como esencial. Si bien la justificación es falsa de la violencia
el género, la raza, la edad, etc., no tiene más credibilidad, el modelo que la sustentaba no ha sido abandonado. Las diversidades, por otra parte, son tales y tantas, yo digo, afortunadamente, que utilizarlas con el fin de justificar la violencia es demasiado fácil. Para llamar finalmente a las cosas por su nombre, y por lo tanto hablando de fuertes y de débiles, y no de buenas razones de superioridad o de inferioridad, podría no ser irrazonable proponerse combatir cada forma de discriminación basada en la diversidad, lo que significa impedir que se confunda el concepto de diversidad y los conceptos de inferioridad y superioridad. Así debe caer, pero sobre todo ser socialmente y culturalmente deslegitimado y descalificado, precisamente el especismo, que afecta no solamente las diversidades humanas, sino toda diversidad entre seres sencientes. Creo realmente que la batalla antiespecista representa no solo una batalla externa de la especie humana a favor de la dignidad animal, sino también una batalla interna de la especie humana a favor de los débiles y contra las discriminaciones. Superar el especismo no solo reduciría la violencia humana con respecto a otras especies, o al menos la haría injustificable sobre la base de una reclamada superioridad, tal vez reduciría la violencia entre los humanos mismos. El rechazo del especismo podría contribuir a la afirmación del principio de justificación suficiente de la limitación de los respectivos intereses y contribuir a la distribución equitativa de los recursos y de los sufrimientos, tanto para los humanos como para los no humanos. Esta es una razón para considerar sin fundamento la objeción propuesta recurrentemente por aquellos que están dispuestos a admitir que los animales son titulares de derechos, que es prematuro discutir los derechos de los animales y empeñarse en su reconocimiento y afirmación cuando el reconocimiento y afirmación de los derechos humanos son tan precarios y sistemáticamente violados, como ha dicho el director. La objeción no es fundada. Por una parte, porque si de derechos se trata, no es posible individualizar un criterio que establezca que los derechos de ciertos sujetos son prioritarios respecto de los derechos de otros sujetos, a menos que no introduzcamos una jerarquía de valores entre sujetos diversos, de la cual se derivaría una justificación de la discriminación. De modo que el especismo, como se dice, echado por la puerta, se introduciría por la ventana. Por otra parte, justamente por la constatación de que los derechos humanos son violados y la percepción de la violencia que acompaña y exprime estas violaciones, subraya la urgencia de superar la horizontalidad especista con el fin de afirmar y de tutelar los derechos humanos. Porque el paralelismo entre los derechos de los seres humanos y de los seres animales resulta evidente. Parto del presupuesto, que aquí me limito a enunciar sin poder profundizar, que un derecho subjetivo representa una exigencia dirigida a la satisfacción de un interés, expresión de un deseo o de una necesidad, pretensión sostenida por una fuerza suficiente para consentir que ella sea reconocida, suficiente para consentir que ella sea firmada como regla. Para dar un fundamento factible y concreto a los derechos de los animales, es necesario establecer si estos, tanto como los humanos, son portadores de intereses,
y, al igual que cada especie viviente, de interés a la propia individual supervivencia y a la supervivencia de la propia especie, es decir, al interés de vivir y al interés de reproducirse. Para los humanos, tal interés se da por descontado. Pero los mismos intereses pueden darse también por descontado para los animales. Y para cada especie viviente. Es plausible, además, considerar que cada ser viviente senciente, al cual se le puede reconocer una sensibilidad, y los animales poseen tal característica, dirija su interés a conseguir el placer y evitar, o al menos reducir el sufrimiento. Más aún, es difícil negar que los animales tengan interés en vivir según los criterios etológicos de su especie, lo que corresponde a lo que los humanos llamamos calidad de la vida. Indicado solo algunos de los posibles intereses de los cuales los animales pueden ser portadores. Sobre todo la justicia y la paz, en ese día en el cual la paz y la justicia se podrán. Por favor, los micrófonos, gracias. Decía, indicando solo algunos de los posibles intereses, porque su existencia me parece muy difícil de negar, ya que encuentro un fundamento que toma aspectos relativos a la similitud biológica entre humanos y no humanos. Las barreras comunicativas no nos permiten afirmar o excluir la existencia de otros intereses y deberían sugerirnos un criterio razonable de precaución hasta la abstención de cada una de nuestras interferencias no casuales en las vidas de los animales. La lucha por la supervivencia, la exigencia de reproducir el propio patrimonio genético, la búsqueda de conseguir el placer y de evitar el sufrimiento, la calidad de vida, al menos en lo concerniente respecto de las específicas reglas etológicas, constituyen, por lo tanto, intereses del todo suficientes para fundar el derecho a ver reconocidas y tuteladas las relativas pretensiones que los animales, al igual de los humanos, pueden exigir. Concluyendo, creo que se puede instituir sin sorpresa una perfecta analogía entre la relación que transcurre entre los humanos y aquella que transcurre entre los humanos y los animales. Los animales tienen, en pocas palabras, al menos los rasgos mínimos de la personalidad, que es el fundamento de los derechos para los seres humanos. Es decir, la conciencia de su existencia en el ambiente, al menos un mínimo grado de inteligencia, la capacidad de comunicar a través de algún tipo de lenguaje. El principio por el cual situaciones análogas deben ser tratadas de modo análogo es de por sí fundamento, si no suficiente, ciertamente necesario para todo ordenamiento justo. Cada infracción a tal principio es en consecuencia de por sí peligrosa, porque corre el riesgo de abrir nuevamente las puertas a la negación de los derechos y a la discriminación. Nada nos autoriza a pensar que la infracción al principio y la discriminación sobre la base de las diferencias de especie sean menos peligrosas. Al contrario, será razonable considerar que la ampliación de la aplicación de ese mismo principio a través del reconocimiento del mismo tratamiento para todos los seres vivientes sea un fundamento más seguro de los mismos derechos de los humanos. En esta
esta una razón, no la única, que da a la cuestión de los derechos de los animales un cierto carácter de urgencia. Ahora empiezo a tratar la relación entre animalismo y ecologismo, que el desarrollo del discurso precedente. Comúnmente, el animalismo es habitualmente confundido con el ecologismo, y la cuestión de los derechos de los animales viene dirigida a la cuestión más general de los derechos relativos a la tutela ambiental. Me parece oportuno precisar que en realidad el ecologismo y animalismo constituyen dos puntos de vista muy diferentes entre sí, incluso opuestos y contradictorios, especialmente sus consecuencias prácticas. La cuestión ecológica, en su variada complejidad, es algo que, al menos según el concepto de la mayoría, queda circunscripta a las relaciones entre los seres humanos. La preocupación se nutre del intento de mantener o recuperar un cierto nivel de calidad de la vida humana que se nos presenta deteriorada o amenazada por nosotros mismos, y del intento de asegurar este bien a las generaciones humanas futuras, y también, tal vez, del temor que la misma sobrevivencia de la especie humana sea puesta en peligro. Los animales entran en consideración como componentes del ambiente, del cual ellos, paralelamente a los seres humanos en cuanto a animales, representan una parte esencial que debe ser preservada para que el ambiente sea preservado. El interés que motiva la preocupación ecologista es, así pues, representado inicialmente de un interés de los seres humanos mismos, de aquellos cuyas condiciones de vida pueden ser puestas en riesgo para la emergencia ecológica. Según la óptica ecologista, los animales representan una cuestión ciertamente importante, pero vienen tomados en consideración no como sujetos, sino más bien como objetos. Y como objetos pueden ser tranquilamente tratados desde la regulación social y jurídica. En particular, los animales pueden ser tomados en consideración como género o como especie y no como individuos, exactamente como la reglamentación dirigida a la obtención de objetivos ecológicos toma en consideración a los propios seres humanos, precisamente como género o como especie, y no como individuos. Para la óptica animalista, en cambio, los animales, en cuanto sean titulares de derechos, deberían ser tratados como individuos y no como género o especie, e en cuanto individuos deberían ser tratados como sujetos y no como objetos. La relación que debería ser tomada en cuenta principalmente no sería aquella entre seres humanos, sino más bien aquella entre los seres humanos y los animales. Por lo tanto, podemos concluir que según la óptica ecologista, la relación entre los seres humanos y los animales es siempre una relación entre sujeto y objeto, mientras que en la óptica animalista esta relación se configura como una relación entre sujetos aún diversos. A partir de allí, me planteo poner en evidencia que los límites que la perspectiva ecologista presenta en lo concerniente a los derechos de los animales hacen de esta una perspectiva inapropiada para fundamentar el análisis referido a estos derechos. Justamente en este sentido, la contraposición entre la orientación ecologista tan difundida en la población y la orientación animalista menos difundida debería ser revista y superada. La orientación ecologista difundida está extremadamente ligada en sus presupuestos y sus objetivos a una visión de la relación entre humanos y la naturaleza,
fuertemente marcada por la hipoteca antropocéntrica. Frente a la amenaza de la catástrofe ecológica, la especie humana parece dirigida hacia la preservación del ecosistema con la finalidad no disimulada de mantener la propia posición de privilegio, dispuesta a limitarla con el fin de mantenerla en la perspectiva de la dicha compatibilidad. La amenaza de la catástrofe ecológica debería sugerir la superación de una organización ecologista mezquina y hacer propia la auténtica lección de la ecología, que cada uno está unido a todos los demás. A partir de aquí surge la posibilidad de una ética de la solidaridad entre especies. La toma de conciencia de que la supervivencia de la especie humana está estrechamente relacionada a la supervivencia de las otras especies sugiere e instaura una solidaridad necesaria con respecto al mundo viviente y a la naturaleza en general, superando cada residuo de antropocentrismo y de dualismo. Esta nueva solidaridad nos anuncia nuevas y diversas modalidades de relación entre los humanos y los no humanos. Mancomunados no solo por una suerte incierta, sino también por la convergencia objetiva de los intereses por el futuro. En estos días, el origen animal de la pandemia y el salto de especie de los virus prueban estos asuntos. La convergencia de los intereses por el futuro no podría no basarse en el reconocimiento de los intereses por el presente, allí donde las semejanzas lo sugieran. Por esta razón, la cultura ecologista debería evolucionar hasta incluir también una cultura animalista, traduciéndose en el reconocimiento y en la tutela de los intereses de los animales, nuestros inocentes compañeros de desventuras. Muchas gracias. Aplausos virtuales y de estos, gracias, muchas gracias Valerio. Para quienes no han leído el libro, están invitados a hacerlo y tomarse el tiempo para reflexionar sobre estos fundamentos que no son de rápida lectura, hay que sentarse a reflexionar. Bueno, vamos a abrir un espacio para quienes quieran hacer comentarios, preguntas, en fin. ¿Quieren...? Yo, si me permitís, Laura, simplemente quería dar mis felicitaciones más profundas y más cálidas al profesor Pócar, porque realmente nos ha permitido ver el problema con una extraordinaria capacidad envidiable, capacidad de síntesis y una verdadera metodología de desarrollo del tema que además nos brinda y nos reafirma argumentos para quienes defendemos los derechos de los animales. Y viva Ulpiano, ¿no? Porque en última instancia todo esto de alguna manera en el texto atribuido al gran jurista sirio Ulpiano, que está en el libro primero del Digesto de Justiniano, esto de que natura omnia animalia docuit, la idea del ius naturale, de un ius que podríamos llamarlo visión ética o verdaderamente la idea de un ius de toda la naturaleza, esta idea de que en última instancia existe un ius común a todos los animales, a los Cetera animalia, ¿no? A todos los animales, entre los cuales no cabía la menor duda que para Ulpiano estábamos nosotros. Entonces creo que en última instancia
esto ya estaba en nuestra cultura y era cuestión de volverlo a retomar y de realmente entender a Ulpiano. Yo creo que no lo hemos entendido. Yo creo que a lo largo de 1500 años no hemos entendido, o más si tomamos la fecha de Ulpiano propiamente y no el digesto, no hemos entendido verdaderamente a Ulpiano. No hemos entendido verdaderamente lo que quería decir, y algo que a mí me parece que en la cultura griega, en la cultura romana, en la cultura helenística, estaba muy presente. Y en esto quiero recordar a la brillantísima profesora con la que tuve el honor de trabajar con ella en la Universidad degli Studi di Génova, y que además tenerle un cariño muy grande, la profesora Luisela Battaglia, que insistía mucho en que realmente hay una tradición cultural en nuestra propia civilización, que es una tradición de vernos con los animales, ampliando un poco la imagen levinasiana, ¿no? De vernos, mirarnos a los ojos. Yo realmente pienso, es muy fácil sentir gran parte de esto que Manuel Levinas con tanto buen criterio destaca, que sentimos cuando miramos en los ojos a otro ser humano, cuando miramos en los ojos a un perro, cuando miramos en los ojos a un caballo, cuando miramos en los ojos a la mayoría de los animales que tienen ojos y que tienen una cara en la que nos podemos mirar, sentimos un reconocimiento. O sea que creo que podemos llevar aquella maravillosa premisa levinasiana de mirarse en los ojos del otro y reconocerse también al otro como el otro animal. Gracias, profesor. Gracias, Laura, por este maravilloso evento de hoy. Acá hay algunos comentarios que se están realizando por chat. Valerio, hay una persona que está preguntando si sería propio hablar de una interrelación entre el derecho ambiental y los derechos humanos y de los animales. No sé si... Claro que sí, porque yo creo que, bueno, no son una parte de la naturaleza. Es bien recordarse de que somos una parte de la naturaleza. Nuestros derechos son ligados a los derechos de los otros animales. ¿Por qué? Porque todos sufren el mismo riesgo, los mismos riesgos en la vida. Todos somos débiles, todos somos, ¿cómo decir? Queremos tener buena suerte, pero no sabemos si tenemos buena suerte, ¿no? Y yo creo que con respecto al ambiente, es evidente que los seres humanos pueden vivir si el ambiente lo permite, y los animales también, si el ambiente lo permite. No pueden vivir sin ambiente. Pero el problema es que los humanos van destruyendo el ambiente. Y así es una violencia hacia los derechos humanos, y es también una violencia hacia los derechos de los animales. Es así. Y en este momento no sabemos que maltratar a los animales selváticos crea problemas gravísimos, muy graves, porque la pandemia es la consecuencia de un error humano de tratar de maltrato de los animales. Claro, sí, totalmente. Entonces, es claro que todos los derechos humanos y de los animales son conjuntos.
si no tratamos bien, es decir, por los selváticos, no tratamos de ninguna manera a los selváticos, obtenemos de preservar los derechos humanos antes de todos. Es yo pienso que desde el punto de vista ético, una violencia inútil y dañosa es la cosa peor que se puede imaginar. Y maltratar a los animales es una forma de violencia inútil y dañosa. Entonces, está claro que los derechos están estrechos, ¿no? Así se puede decir, ¿sí? Sí, muy bien, sí, sí. Muchas gracias, Valerio. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Pueden abrir sus micrófonos directamente. Yo simplemente, buenos días allá, buenas tardes aquí. Valerio, creo que también buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le querría felicitar, bueno, porque me ha parecido, un poco me sumaría a lo que ha dicho Ricardo, ¿no? Pues que lo has contado magníficamente, ya conocemos también tu trayectoria con los derechos de los animales y lo has contado magníficamente porque has combinado muy bien, vamos a verla, una capacidad de síntesis importante, pero también profundidad y mucha rigurosidad en el análisis, es decir, una capacidad analítica tremenda con gran rigurosidad que no permite un espacio de tiempo corto y además en un discurso oral es más difícil y además una gran capacidad exactamente de síntesis, ¿no? Digamos, has jalonado lo más importante, lo más relevante de esta perspectiva con la que coincido, tu opinión, ¿no? Que está muy bien trabajada, muy a fondo, muy meditada, muy reflexionada a lo largo del tiempo. Y entonces yo desde aquí, desde Zaragoza, querría felicitarte simplemente y unirme pues a esa enhorabuena y esas felicitaciones y también dar las gracias a la profesora Laura Lora, a Ricardo y a los demás colegas que, bueno, que me han permitido pues, conectarme hoy aquí y todas las otras veces que no he podido hacerlo, que me han invitado y que no he podido estar por razones familiares y me ha sido imposible, pero que, bueno, quiero agradecer, pues, en fin, el interés en que se me ha facilitado pues, estar aquí hoy, ¿no? O sea que muchísimas gracias a todos y también especialmente a Valerio por su magnífica exposición. Muchas gracias, Valerio. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Teresa. Teresa ha perdido recientemente a su compañero, a quien le vamos a rendir un homenaje, Manuel Calvo García, reconocido como persona, pero también como sociólogo del derecho en todo el mundo, muy querido, muy querido, y bueno, ¿verdad? Ha perdido a su compañero hace muy poco tiempo. Teresa no lo dice, pero esos son los motivos por los cuales se ha distanciado de estas reuniones académicas. Así que un abrazo muy especial para vos y un homenaje a Manuel, amigo también de Valerio y de muchos. Sí, infatti. Ha sido lo dico in italiano e tu vai a tradurre. È stata una grandissima perdita di un uomo di grande valore e un uomo di grande valore umano. Era una persona veramente straordinaria. E purtroppo, come noi sappiamo, come dicevano gli antichi, muore chi è caro agli dei. Bueno, creo que se comprendió y que es una persona de gran valor, muy querida, muy reconocida, extraordinaria. Y la última frase no podría traducirla porque es una manera de decir de los italianos, pero no sé si Teresa la comprendiste.
¿podés no, repetir? No la he escuchado completa, me he perdido alguna cosa de oír. A ver cómo... Repítela, Valerio. Decía que mueren antes los que son caros a los dioses. Que mueren primero los que son queridos. A los dioses. A los dioses. Ah, vale. Mueren primero los que son queridos para los dioses. Okay. Bueno, Manuel también se consideraba discípulo último de Renato Treves, como Valerio y Vincenzo. Estuvo en 1988, yo todavía no lo conocía, en la Universidad Statale di Milano con Renato, con Valerio, Vincenzo, y trajo una ilusión muy grande a la Universidad de Zaragoza por la sociología jurídica. Ha sido un apasionado de la sociología jurídica, la ha cuidado como la niña de sus ojos, y bueno, pues somos un poco producto, todos los que estamos, al menos en el departamento de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica, pues somos un poco los que hemos continuado, tratamos de continuar esa labor, ¿no? Y como persona, pues qué voy a decir, no quiero decir nada porque yo tampoco sería objetiva, pero era un hombre muy completo y de una gran generosidad y coraje, ¿no? Y con Valerio nos encontramos la última vez en Coimbra, no sé si se acordará de mí, yo también estuve en Milán en 1993, ahí con Vincenzo y con Paola Ronfani, y he coincidido con Valerio algunas veces, pero hace ya bastantes años. Entonces para mí es un honor estar aquí, que me hayáis dado esa posibilidad, y trataré de estar más veces. O sea que muchísimas gracias, Laura, Ricardo, Valerio y todos los compañeros, María Belov, etcétera. Muchas gracias. Teresa, por supuesto que aparte de gracias a ti, a través de Laura, por supuesto, o directamente, tú sabes que el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires está en plena disposición y con la mayor de las voluntades realizar actividades conjuntas con vuestro departamento en Zaragoza. Tengo como codirector en el Máster en Cultura Jurídica a un compañero egresado de tu universidad, que es José María Pérez Collados, que aparte de ser zaragozano, también es egresado de la Universidad de Zaragoza, y vamos, con todísimo gusto estamos a disposición de la realización de todas las actividades conjuntas que estiméis pertinentes. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Bueno, lo haremos en el futuro. Gracias. Valerio, yo no sé si alguien quiere hacer otro... acá hay comentarios en el chat. Quería consultar si conocen lugares donde se han implementado la reciprocidad entre los derechos. No me refiero a los territorios protegidos como los parques nacionales. Los derechos animales no son afirmados en ninguna parte del mundo. Hay lugares donde la regulación jurídica es más cerca a los derechos humanos, a los derechos animales, pero no hay, lamentablemente, no hay un lugar donde los animales sean considerados como más o menos como infantes, sino propiamente sujetos de derecho, no más como infantes que merecen de ser protegidos en toda manera y que tienen que no tienen que tienen derecho también sin tener deberes, ¿no? Porque claro está que los animales no tienen deberes. Puede ser que tienen deberes entre sí, pero no con los humanos, ¿no? Pero los humanos tienen deberes hacia los animales, ¿sí? Pero en ninguna parte del mundo se hace así. Eso es un principio afirmado, no. Así es, en Argentina la jurisprudencia lo ha reconocido como
un sujeto no humano asimilable a un sujeto de derecho, y hasta ahí ya ha sido un gran avance. Lo que sí quiero decirte con mucho afecto, Valerio, es que sin duda la generosidad que has tenido en ceder estos derechos del libro ha permitido a muchos académicos que están haciendo una tarea impresionante, incluso han elaborado proyectos legislativos que en algunos casos han logrado convertirse en ley, y otros que están en tratamiento en la Cámara de Diputados de nuestro país, y muchos de ellos utilizan tus fundamentos para lograr ese reconocimiento de los derechos. Yo creo que esto es lo valioso de tus años de reflexión, que has logrado a que mucha gente haya comprendido, haya aprendido con tus reflexiones, y que haya adquirido una nueva mirada, y esa mirada trascendió. Y sigue trascendiendo, porque te digo, tu obra es de reconocimiento mundial, y la vamos a seguir difundiendo, y vamos a seguir con tu consentimiento, invitándote a seguir difundiéndola en los lugares donde aún no se conozca, porque sinceramente es algo muy, muy valioso. Gracias de corazón. Un abrazo, un beso. Un abrazo a tutti voi. Y gracias por la generosidad de estar hoy compartiendo con nosotros aquí. Toda la gente que te ha escuchado, ha escrito en el chat, felicitándote, agradeciéndote. Bien, en fin, la gente manifiesta sus emociones a través del chat, que no sé si los podés leer, pero bueno, están ahí. Yo voy a... dichosa, dicen muchos, de sumarme a la difusión de los conocimientos, así que, como te digo, tus reflexiones, tus estudios están trascendiendo sin límites, y eso es una gran alegría. Me parece un poquito demasiado lo que dices. No es demasiado, es real. Te puedo asegurar que en países como en Costa Rica, en países como Colombia, en países como Brasil, en México, conocen tu obra y han elaborado, me consta, proyectos legislativos que utilizando tu pensamiento para fundamentar esas reglas de derecho, esas normas que se proponen para una nueva relación de los humanos con los no humanos. No es una exageración. Te voy a acercar esos trabajos para que te conste. Muy contento, muy contento. Sí, sí. Yo quisiera plantear una pregunta, si fuera posible. Gracias. Profesor Valerio, mucho gusto. Yo le hablo desde Colombia. Nosotros hace poco tiempo tuvimos un caso sobre derecho de los animales que tuvo que resolver la Corte Constitucional colombiana. Era sobre un oso andino que fue trasladado a un zoológico después de haber vivido muchos años en una reserva en la que tampoco vivía bien. El abogado que presentó el caso solicitó un habeas corpus para que el oso fuera sacado del zoológico y llevado nuevamente a una reserva natural. Por un problema procedimental, la Corte resolvió que el derecho de habeas corpus no era aplicable al caso del oso, teniendo en cuenta que la legislación colombiana y que la demanda que presentó el abogado solicitó que se protegiera al oso con fundamento en las leyes de protección animal. Por lo tanto, el debate no se pudo dar sobre si los animales no humanos son o no sujetos de derecho y si puede ser equiparable en mecanismos de protección como el habeas corpus en este caso. Ya colocándolos en contexto y colocando al profesor en contexto, mi pregunta es, de los estudios que yo he realizado sobre derecho animal, que son muy pocos, encuentro que una de las características que se les quiere infundar o colocar
para reconocerles derecho es la conciencia o la racionalidad. Desde mi punto de vista, esa es una característica demasiado humana, muy antropocentrista, que no nos permite ver a los animales no humanos como seres, como fines en sí mismos y como propios de su existencia respecto a su propia naturaleza. ¿Cuál podría ser, si llego a estar en lo cierto o si estoy muy errada, cuál podría ser como el mecanismo jurídico y filosófico que podríamos utilizar para que a los animales no humanos se les considerara moralmente y también sujetos de derechos sin necesidad de equipararlos a las características humanas que tenemos en cuenta para reconocer derechos? Perdón si de pronto fui confusa o muy extensa. No, muy claro, muy claro. Bueno, el antropocentrismo ha hecho que la definición de conciencia, la definición de pensamiento, la definición de lenguaje, sea la de los humanos. Es decir, que los animales piensan. Mi gato es aquí. Piensa, porque tiene una elaboración de su experiencia y lo que hace hoy no hace mañana. Y la capacidad de elaborar experiencia es una capacidad de raciocinio, lo mismo que para los humanos, ¿no? El lenguaje no es humano, es su lenguaje. Mi gato habla claramente con los otros gatos, y un poquito conmigo. El antropocentrismo es una forma de imperialismo. Es decir, lo que yo creo que sea justo es el justo. Y voy a excluir todos los otros que hablan diferentemente, que piensan diferentemente. Por ejemplo, nos habemos construido el concepto de raciocinio. ¿Qué es un raciocinio? ¿Masculino? ¿Es un raciocinio occidental? ¿Es un raciocinio adulto? ¿Los niños no piensan? Claro que sí. ¿Las mujeres no piensan? Claro que sí. El lenguaje siempre tiene que ser colgado a la idea del pensamiento justo. Entonces, nos toleramos el lenguaje artístico, el lenguaje deportivo, pero son de segundo plano. El pensamiento auténtico, verdadero, ese pensamiento del hombre masculino occidental. ¿Cómo decir? Los chinos piensan diferentemente, hablan diferentemente, no son seres humanos. Claro que sí. Si construimos un discurso paradójico, comprendimos cómo es un error de pensar que hay una sola manera de pensar, una sola manera de exprimirse, una sola manera de vivir, etc. Es una forma de imperialismo. Las mujeres conocen esto
buenísimo, perfectamente, porque han sido víctimas de este imperialismo desde milenios. Hasta pocos siglos antes, las mujeres no tenían alma, no tenían pensamiento, no tenían... Ahora no sabemos que es una locura. Pero, ¿qué es? De manera paulatina, hoy podemos decir, las mujeres son como los hombres. El pensamiento artístico, etc., es bueno también. El pensamiento infantil es un pensamiento valioso. Pero el error es considerar una diversidad, una petición de principio, ¿no?, como una jerarquía de valores. Si tú no piensas como mí, tú vales menos que mí. Ahora bien, hacia los animales es el mismo problema. Los animales tienen el raciocinio, tienen el lenguaje, tienen todas las características de la personalidad humana, solo diferentes. Y nosotros no lo conocimos, porque no hablamos con los animales. No comprendimos lo que piensan. Yo me pregunto todos los días lo que pasa en la cabeza de mi gata. Y soy muy infeliz de no saberlo, de no poder saberlo. Gracias, profesor. Valerio, un mimo más. A partir del 2014, muchas facultades de Derecho han incorporado materias de los animales no humanos, con distintos títulos, pero también ahí estás vos, desde el 2014 hasta ahora. Y no es que forman parte, son obligatorias, bueno, ni siquiera la sociología jurídica es obligatoria, pero te quiero decir, del 2014 hasta ahora, eso es un logro también, que en el ámbito académico haya asignaturas que formen a los estudiantes en estos temas, que capaciten, porque son quienes van a litigar. Llegó al ámbito de la administración de justicia también, otro mimo más. Bueno, bueno, esa es una buena noticia. Claro que sí, claro que muy sí. Bien. Importante, por eso te digo, trascendió mucho. Va a seguir. Voy a decir eso. Yo soy seguro que el animalismo vencerá. ¿Cuándo? No sé. Pero vencerá porque son razones justas, son razones racionales, son razones que no pueden ser contraditas. Eso es. Bueno, la construcción de las relaciones con los animales dura desde milenios, de 15.000 años. Y entonces no podemos pretender de modificar esta relación en una generación humana en 30 años. Puede ser que ocurrirá un milenio, pero lo importante es empezar. Eso es.
Yo no podré ver una buena conclusión de mis aspiraciones, ¿no? Pero ¿cómo decir? Mi personal conciencia es tranquila. Gracias, Valerio. Gracias. Bueno, muchos agradecimientos. ¿Podría hacer una pregunta más? Sí, claro. ¿Para mí? Sí. Sí. A mí se me ocurrió que en todo esto hay un concepto, me parece a mí, que está subsumido, que tiene que ver con la esclavitud, con esa natural disposición del hombre a esclavizar al otro, ya sea a una persona, a un ser humano o a un animal o una persona no humana. ¿Puede ser que esté errada? Es un concepto... Es así, es así, es así. La relación entre los humanos y los animales es una relación de esclavitud, seguro. Eso es el conjunto de los derechos animales y de los derechos humanos. El problema es el mismo. Los derechos humanos hacen que la idea de esclavitud sea una idea improponible. No que no hay esclavos, pero es improponible, no se puede decir, no se puede justificar la esclavitud entre humanos. Hacia los animales es normal. Todavía, sin embargo, es el mismo problema. Es un problema de esclavitud. Tienes perfectamente razón. Valerio, te mandan un cariño desde Puerto Rico. Te están escuchando, así que dicen un cariño desde Puerto Rico. Ahí tenemos. Niente menos. Bueno. Buenos días. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, claro, Bismarck, adelante. Doctora, muchas gracias. Doctor, en cuanto, ¿qué nos podría usted, un comentario acerca de la teoría de la proporcionalidad en cuanto a los derechos de las personas no humanas? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo la observa usted? Bueno, el fundamento de los derechos animales es la abstención de los humanos hacia los animales. Los animales no son humanos, son especies diferentes. Entonces, el deber de los humanos es de no tratar los animales, de dejarlos vivir como en la naturaleza pueden vivir. No inmischiarsi, come si dice in spagnolo. Inmiscuirse. Inmiscuirse, entrometerse. Entrometerse en la vida de los animales. No parlo de los animales domésticos y mejor de los animales de compañía, porque ahora no son más animales selváticos, son antropomorfizados. Entonces no podrían vivir lejos de los humanos. Pero todos los otros animales, en la cría, entonces no deben vivir por sí mismos, hacer su vida. Eso es el fundamento de los derechos animales
la abstención de los humanos. Gracias, Valerio. Gracias a ustedes. Es magnífico. Me gustó muchísimo de esta ocasión, pues, y muy bella. Bueno. ¿No? Entonces, gracias. Gracias de corazón. Qué alegría que estés contento, gracias, sí, bueno. Gracias, nosotros también te damos las gracias de corazón. Podemos abrir el micrófono y decirle una palabra linda, un saludo, un aplauso fuerte, lo que tengan ganas. Gracias, Valerio, gracias. 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 Por tu generosidad, gracias. Obrigada aquí do Brasil. Gracias, Valerio, fue magnífico. Muchas gracias, un honor. De verdad, gracias a tu trabajo, es que otros profesionales también podemos aportar un poquito más por la causa. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Valério, já li seu livro, eu já li seu livro, traduzido por doutora Laura Loura, e adorei, amei. Mi tesis estou escrevendo sobre os direitos de los animais no humanos, né? E estou caminhando. Me gustaría leer lo que escribí. No comprendí. Que le gustaría leer lo que escribiste o lo que escribas. Ah, sí, sí, sí. ¿Viste acá otro testimonio de Brasil? Hola, profesora, ¿cómo estás? Profesor, es un gusto oírte porque estoy a leer justamente ahora un libro sobre los derechos de los animales y estoy haciendo mi tesis sobre otro tema de ambiental, pero me gustaría mucho hacer una preguntita en separado, en privado, por su correo electrónico, para podemos charlar más sobre ese tema, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, eso es posible, ¿cómo no? Mi correo electrónico es... está en la pantalla. Ah, está en la pantalla, sí, sí. Acá está, valerio.poca. Ya le he apuntado. Sí. Ya le he apuntado, muchísimas gracias. Muy bien, espero de... Hasta luego a todos desde Brasil. Qué bella cosa. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Valerio, creo que estás en Libeli. ¿Cómo está Libeli? ¿Hay sol? No, hay niebla. Hay niebla y... la sólita niebla. Sí, un poquito de niebla, un poquito... en Italia empieza el otoño. Sí. Somos en otoño. Sí, en otoño. Acá estamos en primavera, sí. Eso es bastante frío. Bueno, ¿y cómo está Libeli con el tema COVID? Bastante bien. Bien. No hay, somos 40 personas y entonces no hay relaciones muy estrechas. Claro. Muy bien. Ahora bueno. Yo hablo solamente con mis gatos. Bueno, Valerio, un gusto, una alegría, una emoción muy grande. Te despedimos. Hasta pronto. Ya te van a escribir por privado ahí. Gracias a todos. Bravo. Gracias, Mari, por acompañar. Gracias, Norma. Gracias a todos que estuvieron presentes. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Chao.